Hola a todos mis queridos suscriptores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén súper bien y con toda la energía para un vídeo que, créanme, va a dar mucho de qué hablar. Hoy nos vamos a meter en un lío, pero uno bueno, uno de esos que nos encanta desentrañar aquí. Vamos a hablar de un detalle, un pequeño detalle, que ha logrado desatar la furia de nadie más ni nada menos que de Demet. Sí, ya sé lo que están pensando, ¿qué pudo haber dicho o hecho Demet para que alguien se enfureciera así? Pues prepárense porque lo que vamos a analizar es digno de un thriller de redes sociales, con indirectas, reacciones y un montón de especulación que nos tiene a todos pegados a la pantalla. Y si aún no son parte de esta increíble comunidad, este es el momento perfecto para darle a ese botón rojo de suscribirse y activar la campanita para no perderse ni una sola de nuestras investigaciones. Vamos a darle con todo a este tema. Resulta que en el vasto y a veces caótico universo de las redes sociales, un comentario, una publicación, un simple detalle puede ser la chispa que encienda una hoguera de controversia. Y en este caso, la víctima, o mejor dicho, el supuesto causante de la furia, es alguien que admiramos por su talento y su personalidad. Pero hoy no vamos a hablar de sus éxitos, sino de un pequeño desliz que ha puesto los pelos de punta a muchos, y sobre todo, a Demet. Para entender este embrollo, tenemos que viajar un poquito atrás en el tiempo, a una conversación, una interacción que a simple vista parecía inofensiva. Pero como bien sabemos en el mundo digital, nada es tan simple como parece. El detalle en cuestión, mis amigos, se esconde en una publicación que tras un análisis exhaustivo por parte de la comunidad, y estoy seguro que de Demet también, ha resultado ser el catalizador de una reacción que muchos no esperaban. Estamos hablando de una interacción que, para ser honestos, comenzó con la mejor de las intenciones, o al menos eso es lo que se deja entrever. Había un contexto, una publicación original de alguien, que invitaba a la reflexión, quizás a la celebración de algo importante, o tal vez a la crítica constructiva de algún tema. Y en medio de esa conversación, surgió este comentario, este detalle que al parecer, ha picado un nervio importante en Demet. Imaginen la escena. Uno está tranquilamente navegando por sus redes, viendo las notificaciones, respondiendo algún mensaje, cuando de repente se topa con algo que le revuelve el estómago, algo que le hace fruncir el ceño y preguntarse, ¿pero esto qué es? Y ese, mis queridos espectadores, es el punto exacto donde entra en juego el detalle que desató la furia. Para ponerlo en términos más concretos, y sin entrar en nombres específicos para proteger la identidad de todos los involucrados, imaginen que alguien publica algo positivo, algo que genera aplausos y reconocimiento. Y en ese mismo hilo aparece un comentario que en lugar de sumar o apoyar, lanza una sombra de duda, una pequeña pulla, una frase que aunque pueda parecer inocente para algunos, para otros, y especialmente para Demet, ha sido interpretada como una falta de respeto, una falta de consideración, o peor aún, una intención velada de menospreciar o desacreditar. El detalle no es grande en sí mismo, es su interpretación, su contexto y por supuesto, la persona que lo recibió lo que le ha dado este peso tan considerable. Pensemos en la psicología detrás de esto. Cuando alguien, y más aún una figura pública como Demet, invierte tiempo, energía y pasión en un proyecto, en una idea, en un mensaje, está exponiendo una parte de sí mismo. Cualquier comentario que se perciba como un ataque, por sutil que sea, puede sentirse como un golpe directo a esa vulnerabilidad. Y aquí es donde el detalle entra en juego. No fue una crítica abierta, no fue un insulto directo. Fue algo mucho más insidioso, algo que se deslizó entre líneas, una frase que al ser leída por Demet, debió haber resonado como una campana de alarma, como una falta de empatía, o quizás como un recordatorio de algo que preferiría olvidar. Las redes sociales son un campo de minas emocional, donde cada palabra puede ser analizada, diseccionada y convertida en un arma. Y en este caso, el detalle fue esa pequeña bala, esa indirecta bien lanzada, que ha logrado desatar una tormenta. ¿Qué tipo de detalles pueden ser tan devastadores? Podría ser algo relacionado con el pasado, algo que se creía superado. Podría ser una comparación odiosa, una minimización de un logro, o incluso un comentario sobre su trabajo o su persona que se aleja de lo que él considera justo o merecido. La clave aquí es que Demet, al leer ese detalle, sintió que se había cruzado una línea, que la otra persona no había captado la esencia de lo que él quería transmitir, o peor, que había intentado sabotearlo de alguna manera. Imaginen la frustración. Ver tu esfuerzo, tu dedicación, tu vulnerabilidad, respondida con algo que te hace sentir inválido.
Ese es el tipo de reacción que un detalle aparentemente pequeño puede generar. La forma en que se redactó, la elección de las palabras, incluso la hora en que se publicó, todo puede sumar a la percepción de una intención oculta. Demet, al ser una persona que se expresa con tanta pasión y que conecta tan profundamente con su audiencia, es sensible a las interacciones que recibe. Y cuando esas interacciones no están alineadas con la positividad o el respeto que él intenta fomentar, la reacción puede ser explosiva. ¿Y cuál es ese detalle específico? Bueno, aquí es donde entra el misterio y la especulación que tanto nos gusta analizar. No vamos a leer textualmente el comentario porque a veces, las palabras por sí solas no transmiten la carga emocional completa. Pero sí podemos decirles que el detalle residía en la forma en que se abordó un tema delicado. Era una frase que, si bien podía ser interpretada de manera neutral por un ojo no entrenado, para Demet contenía una carga de juicio, una falta de comprensión, o una sugerencia de que algo que él estaba haciendo o diciendo era incorrecto, inapropiado o incluso malintencionado. Piensen en algo así como: ojalá que esto que publicas no termine siendo otra cosa que ya vimos antes, o espero que esta vez sí sea diferente a las otras veces que intentaste algo similar. Estas frases, aunque suenen a consejo o a deseo, en realidad contienen una carga de duda, de incredulidad, e incluso de rencor. Implican que en el pasado hubo fracasos, que hubo errores, y que la persona que las lee no es digna de confianza para un nuevo intento. Y cuando ese comentario viene de alguien que quizás uno creía que estaba de su lado, o al menos, que era neutral, el golpe es aún mayor. La furia de Demet no se manifestó en un arrebato público de ira, al menos no de forma inmediata. Se manifestó en una reacción, quizás un silencio tenso, quizás una respuesta medida pero cargada de decepción, o tal vez en una serie de publicaciones posteriores que, sin ser explícitas, dejaban entrever su descontento. Lo fascinante de este caso es cómo un detalle tan pequeño, una frase aparentemente insignificante, puede tener un impacto tan grande en la dinámica de las relaciones, tanto personales como públicas, en el mundo digital. Los invito a que piensen en sus propias experiencias. ¿Cuántas veces un comentario, una mala interpretación, un detalle fuera de lugar, les ha afectado? Las redes sociales nos han dado una plataforma para expresarnos, pero también nos han expuesto a un nivel de escrutinio y de juicio que antes no existía. Y es por eso que es tan importante ser conscientes de lo que decimos y cómo lo decimos. Un pequeño detalle puede ser la diferencia entre construir puentes y levantar muros. En este caso particular, el detalle que enfureció a Demet fue una pequeña píldora de veneno, disfrazada de comentario inocente. Fue un recordatorio de que, a pesar de los esfuerzos por ser transparente y auténtico, siempre habrá quienes busquen la fisura, la debilidad, o simplemente, quienes se sientan con el derecho de juzgar. La reacción de Demet, aunque interna, ha sido el reflejo de una herida, de una frustración que muchos de nosotros podemos entender. Y es en esos momentos donde vemos la humanidad detrás de las figuras públicas, la fragilidad que todos compartimos. Ahora, ¿qué aprendemos de todo esto? Aprendemos que el poder de las palabras es inmenso, incluso en su forma más sutil. Aprendemos que la empatía y la consideración deben ser nuestras guías al interactuar en línea. Y aprendemos que a veces, la mejor forma de responder a un comentario hiriente no es con más ira, sino con un entendimiento profundo de por qué se generó esa reacción. El detalle que desató la furia de Demet es una lección para todos nosotros, una advertencia para ser más cuidadosos, más considerados y, sobre todo, más humanos en nuestras interacciones digitales. En resumen, mis amigos, hemos desentrañado uno de esos misterios de redes sociales que tanto nos gusta. Hemos analizado ese pequeño detalle que, sin ser explícito, logró enfurecer a Demet. La clave está en la interpretación, en el contexto y en la sensibilidad de la persona que recibe el mensaje. Ha sido un viaje fascinante y espero que les haya resultado tan intrigante y esclarecedor como a mí. Muchísimas gracias por acompañarme en este vídeo. Ha sido un placer compartir estas reflexiones con ustedes. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué creen ustedes que pudo haber sido ese detalle? ¿Han experimentado algo similar? Déjenme sus comentarios abajo, que los leo todos y me encanta interactuar con ustedes. Y si les ha gustado este contenido, no olviden darle un buen me gusta, compartir este vídeo con sus amigos y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para que sigamos creciendo juntos. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.